Demos gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí una vez más para llevar a su programa A Jesús por María. Estamos transmitiendo desde las cabinas de Manassas, Virginia, en Radio María, Washington, D.C. Y como siempre también le vamos a dar gracias a nuestra Madre Santísima que también ha permitido que estemos aquí para hablar de ella, porque ella quiere que la demos a conocer. Y no tenemos a nada más y a nadie menos que al diácono Orlando Barros, que nos está llevando este tema tan especial del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. ¿Cómo está, diácono? Bienvenido. Gracias, Maritza. Saludos para usted, para todos los oyentes, para todos los que nos siguen por las plataformas digitales de Radio María. Queremos decirle que hoy completamos el programa número 12, digamos, ¡qué maravilla! a una docena del tratado, del estudio del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, como usted lo anunció, por San Luis María Griñón de Montfort. Antes de comenzar, quiero comentarles que una hermanita de la Legión de María me envió un texto y me decía que yo había mencionado en el programa pasado que Abraham tuvo un solo hijo, Isaac. Y entonces yo le explicaba a ella que mi intención era decir que era el único hijo de Sara la estéril. Pero Abraham, además de Isaac, tuvo otros hijos. Incluso antes de que fuera engendrado Isaac, cuando él tenía 86 años, tenía a Abraham, antes de que él engendrara a Isaac, él tuvo un hijo, y el hijo lo tuvo con una esclava de su esposa Sara, o Sarai. Y lo tuvo porque ella misma, siendo estéril, quería darle descendencia y no podía, y entonces ella le dio una esclava y le pidió a él que estuviera con su esclava para que pudiera tener un hijo. Y esta esclava dio un hijo también, el primero, a Abraham, que lo llamó Ismael. Después nació Isaac, y posteriormente que Sara muere a los 127 años que muere Sara, Abraham guarda el duelo y después él se casa con otra mujer, Setura, con la cual tuvo 6 hijos más. Todos estos hijos los tuvo aparte de Isaac para que no intervinieran en la vida de Isaac, que él consideró que era su primogénito, a pesar de no ser el primer hijo que tuvo, pero era el primogénito porque era el hijo de la esposa de él, de Sara. Entonces pienso que con esto ya queda aclarada la duda, y eso es importante. Nosotros siempre les hemos pedido a nuestros oyentes y a nuestros suscriptores que nos envíen comentarios, que nos hablen, que nos hagan preguntas, porque realmente eso sirve no solamente de retroalimentación, sino que sirve igualmente para aclarar las dudas que se presenten, porque entre otras cosas nosotros no lo sabemos todo. Nosotros somos unos simples instrumentos del Señor, y aquí, dentro de nuestras propias limitaciones, tratamos de enseñar una fe y el amor y la devoción a la Santísima Virgen María. Y es que como también esta historia es tan larga, y el autor del libro, ¿verdad? Pues hace la reseña de estos 2 hijos precisamente para hacer referencia de ese punto, porque es lo que quiere dar a conocer en el libro, para hacer como ese análisis de por qué el amor a la madre de ese hijo y por qué el otro
o sea, de dos hermanos de ser diferentes. Porque Exactamente. si sacamos Sí. todos los hijos, Desde los dos ¿verdad? hijos Sí. de Isaac. Pero como cultura general es bueno también explicar, ¿verdad? Que él tuvo también todos esos hijos. Eso que usted habla es importante en la cultura general, porque entre otras cosas, la historia de los libros sagrados es historia porque está escrito en historia, pero además es historia sagrada. Historia sagrada, y nosotros de alguna manera tenemos la obligación de conocer la historia sagrada, que es en la que hace parte realmente del fundamento de nuestra fe. Sí, y por eso le damos las gracias a, no sé si quiere dar el nombre de la persona. Claro que sí. Ella se llama Margarita Melquist. Oh, muy bien. Nos envió esta pregunta y esta observación, y es muy bueno. Bueno, le damos las gracias, y eso quiere decir que nos están poniendo atención. Por supuesto. ¿Verdad? Qué bueno. Por supuesto. Claro. Sí. Y al contrario, antes de nosotros molestarnos, nos alegramos. Correcto. ¿Cierto? Nos alegramos, claro que sí, porque están pendientes. Bueno, así es. Y así como lo hizo esta hermanita de la Legión de María, todos los oyentes están invitados a que nos hagan las consultas, a que nos cuestionen y a que nos pidan aclaraciones de algunas dudas que tengan. Claro, y por qué no, si también somos humanos y nos podemos equivocar, y de repente alguna observación, una corrección, Por no supuesto, está de más. Por supuesto, porque estamos lejos de la perfección. Correcto. Bueno, entonces entramos al capítulo 4 de la tercera parte del libro de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y entonces en este capítulo 4, el santo de Montfort, San Luis María, nos habla de los efectos maravillosos de la consagración total. Efectos maravillosos de la consagración total. Y el santo nos recomienda que si somos fieles a las prácticas interiores y a las prácticas exteriores de esta devoción, entonces podemos nosotros participar de los frutos maravillosos que produce en el alma fiel. El alma fiel a la devoción, el alma fiel a María, el alma fiel a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros conservamos y somos fieles, dicho de alguna manera, a nuestra devoción, igualmente vamos a encontrar y vamos a participar de los frutos maravillosos que produce esta devoción. En primer lugar, entonces, tenemos el conocimiento y valoración de sí mismo. Conocimiento de mí mismo y valoración de mí mismo. Conocernos a nosotros mismos significa igualmente conocer nuestras capacidades, pero igualmente conocer nuestros defectos. Así como somos conscientes de nuestras virtudes, también tenemos que ser conscientes de nuestras carencias, de nuestras deficiencias y de nuestras propias limitaciones. Y nos dice el santo de Montfort que gracias a la luz que nos comunica el Espíritu Santo por medio de María, su querida esposa, conoceremos o conocerás tu mal fondo, tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno. A veces nosotros creemos que somos muy buenos y que somos capaces de hacer cosas muy buenas y cosas extraordinarias, pero nos olvidamos que todas estas capacidades, destrezas y virtudes no son más que regalos de Dios, y con base a los regalos que el Señor nos da, entonces nosotros podemos ponerlos al servicio de las demás personas y no para nuestro propio usufructo. En consecuencia, la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad, y mediante ella, mediante la profunda humildad que María nos regala, te despreciarás a ti mismo y despreciarás a nadie te despreciarás a ti mismo y no despreciarás a nadie y gustarás de ser menospreciado. Dicho de otra manera, el sabernos, el conocernos y el sentirnos que somos humildes porque no tenemos nada propio, que todo nos lo regala y que nuestras capacidades son limitadas.
Y es lo que María nos enseña. Y como esto se contrapone digamos, a los placeres de la tierra, ¿verdad? Sí, señora. O sea, porque vivimos con el ego, con el yo, con el egocentrismo de mientras yo esté bien, mientras yo sea más grande, y a veces, bueno, siempre digo que ser humilde es lo más difícil, Sí. porque muchas veces nos vanagloriamos, decir, ¿y quién cree que soy yo que me ha dicho eso, me ha dicho tal cosa? No sabe con quién se ha metido. O sea, eso es fácil, eso es fácil. Lo difícil es lo que manda la palabra, decir que uno ponga la otra mejilla. Eso sí es difícil. Eso es difícil. Poner la otra y eso es mejilla. lo que nos está diciendo prácticamente la Virgen. Sí. O sea, que nos hagamos los más pequeños. A hacernos los más pequeños, claro que sí. Ahora, otro punto, participar de la fe de María. Lo primero es conocernos y valorarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, participar de la fe de María. Dice el santo de Montfort que la Santísima Virgen te hará partícipe de su fe. Y resalta nuevamente, la cual fue mayor que la de todos los patriarcas, profetas, apóstoles y todos los demás santos. Ya habíamos hablado en alguna ocasión de esto, ¿verdad? De la fe de María, lo grande que había sido. Y el santo de Montfort, San Luis María Griñón, lo resalta diciendo que fue más grande, fue mayor que la de todos los patriarcas, los profetas, los apóstoles y todos los demás santos. Ahora que reina en los cielos, no tiene ya esa fe. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿y por qué no tienen la fe? Porque la fe es creer en lo que no se ve. Y María está en el cielo ya viendo a Dios, está en la presencia de Dios. Entonces dice, lo que yo creí es cierto. Y sigue creyendo. Y esa fe abundante que tiene ella, que fue mayor que a cualquier ser humano, la tiene en abundancia. Y entonces esa fe ella nos la va a regalar a nosotros, sus hijos predilectos, los predestinados. Y entonces dice las características de la fe de María. Una fe pura, que hará que no te preocupes por lo sensible y extraordinario. A veces nosotros nos preocupamos por las cosas que no van a pasar. Y nos hacemos un mundo y nos creamos unas películas en nuestras mentes. Yo le digo a mi esposa, acuñando una frase propia de mi tierra, cuando a veces estamos así, que tenemos algunas situaciones y ella empieza a preocuparse, yo le digo, ya te vas a empelicular. Ya, tranquila, no te preocupes. Lógicamente que ella también me lo dice a mí. Es que yo no soy solo. Ella es que me lo dice a mí, es más. Ella en ocasiones es mi polo a tierra. Es la que me hace sentar cabeza y enfocarme en el objetivo nuestro, que es la salvación. Y por lo tanto practicar realmente nuestra fe. Una fe viva y animada por la caridad, que te hará orar siempre con el amor más puro. Una fe viva e inconmovible como una roca, que te ayudará a permanecer siempre firme y constante en medio de las tempestades y tormentas. Todas esas dificultades, todas esas vicisitudes que se nos presentan cada día en nuestra vida, tienden en ocasiones a desesperarnos y a exasperarnos. Pero la Santísima Virgen María nos da una fe inconmovible como una roca, firme, por la cual nosotros estemos siempre constantes en medio de todas las tempestades, en medio de todas las tormentas. Una fe penetrante y eficaz, que como misteriosa llave maestra te permitirá entrar en todos los misterios de Jesucristo, las postrimerías del hombre y el corazón mismo de Dios. Esto es importante. A nosotros Dios no lo podemos comprender.
pero sí podemos entrar o aspirar a entrar en la presencia de Dios solamente con esa fe, que es una fe penetrante y eficaz. Y dice San Luis María que es como una llave maestra, que puede abrir incluso puede abrir los misterios que nosotros no entendemos de Dios mismo y comprender la gracia que Dios nos regala para que nosotros podamos seguir el camino que ha preparado desde los comienzos de la humanidad para cada uno de nosotros. Una fe intrépida que te llevará a emprender y llevar a cabo sin titubear grandes empresas por Dios y por la salvación de las almas. Esta fe intrépida es lo que nos da a nosotros el impulso para tratar de conquistar almas para Dios. Porque es lo que yo creo, es el convencimiento que yo tengo. Pero no se puede quedar allí, no se puede quedar en mi propio convencimiento, sino que yo tiene que ser tan intrépida que yo pueda pretender convencer a los demás para que ellos igualmente puedan ver y vivir lo que nosotros estamos viviendo. Y todo lo que nosotros hacemos, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. No es para nuestra propia vanagloria, es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, sí. Y finalmente, dice el santo de Montfort, que una fe que será tu antorcha encendida, que será tu vida divina, tu tesoro escondido de la divina sabiduría y tu arma omnipotente, de la cual te servirás para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, que los demás por nuestra fe puedan también creer y ver la luz. ¿Y la luz cuál es? La luz del mundo, el Cristo. Cristo, que es la luz del mundo que brilla en las tinieblas de la vida, del pecado y de la muerte. Una fe que sirva también para inflamar a los tibios y necesitados del oro encendido de la caridad, para resucitar a los muertos por el pecado, como hemos estado nosotros en muchas ocasiones, muertos porque estamos consumidos, o hemos estado consumidos por el pecado. Una fe que sea capaz de conmover y convertir con nuestras palabras suaves, nuestras palabras que salgan de nuestro corazón a imitación de la Santísima Virgen María. Pero a pesar de ser suaves, no dejarán de ser poderosas. Y finalmente, para resistir, es lo más importante también, al demonio y a todos los enemigos de la salvación. Porque a veces si nosotros logramos que mucha gente se convierta, se convenza y comience a caminar por caminos de salvación, que regresen a la iglesia, que comiencen a vivir su fe, que practiquen los sacramentos. Entonces eso nosotros lo logramos y los creemos nosotros. Pero es el enemigo que nos engaña. Claro. Entonces tenemos que estar conscientes que nada de eso se logra por nuestras propias capacidades, sino porque María Santísima nos lo regala y permite que eso suceda así. La tercera característica, una madurez cristiana. Esta Madre del Amor Hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil, desordenado, y lo abrirá y ensanchará para correr por los mandamientos de su Hijo, con la santa libertad de los hijos de Dios, y encender en el alma el amor puro, cuya tesorera es ella. María hace que nuestro corazón se quite todo escrúpulo. Nosotros hablamos aquí una vez del pecado del escrúpulo. ¿Se acuerda? Que es que todo es malo. Todo es malo. Todo es malo. Si yo estoy almorzando y entonces después del almuerzo me provocó un postre que tiene dulce, me lo como y entonces me arrepiento y tengo que irme a confesar porque eso es malo. Porque he cometido el pecado de la gula. Porque de pronto pensé cosas que no debería pensar.
Porque, o sea, todo es malo. No debo mirar, no debo actuar, no debo decir, no debo hacer. Ver televisión es malo. Hay personas que dicen eso. Ah, no, es que tú ves televisión y televisión es mala. La televisión es el demonio. La televisión es mundana. Pues nosotros vivimos en el mundo, ¿verdad? Y no podemos ser ajenos a las realidades que nos rodean. Entonces, eso se llama pecado de escrúpulo. Y nosotros muchas veces no lo tenemos en cuenta. Pues María quita de nosotros esos escrúpulos de nuestro corazón para que nosotros no tengamos ataduras. Pero ataduras ¿para qué? Para amar más a Jesús. Para amarla mucho más a ella. Y para que nosotros podamos gozar de la libertad de los hijos de Dios y encender en nuestra alma un amor puro. Y ella es la tesorera y la administradora de ese amor de Dios. Acuérdense que ella es la tesorera de la gracia de Dios y de los dones de Dios. Esta madurez cristiana también nos permite que nuestro comportamiento con Dios ya no nos gobernaremos a nosotros mismos como hasta ahora, no por temor a Dios, sino por amor, que es una diferencia muy grande. A veces nosotros pensamos que, bueno, sabemos que con nuestro comportamiento malo ofendemos al Señor, ¿verdad? Pero no solamente es estar consciente de ofender al Señor, sino que uno de los dones del Espíritu Santo, que es el temor de Dios, no es tenerle miedo a Dios, porque Dios nos ama y no tenemos que tenerle miedo. El temor de Dios consiste en que nosotros no querramos ofender su amor, que nos dé dolor ofenderlo. A lo mejor transformamos el concepto, porque cuando estamos niños nos inculcan el temor de que te va a castigar. Sí, de que te va a castigar. Te va a castigar, pero conforme vamos creciendo y vamos adentrando a la palabra, ¿verdad? Del Señor. Y madurando en nuestra fe. Madurando la fe, entonces ahí ya lo hacemos convencidos de que es por amor, porque no queremos crucificar más a Jesús con nuestros actos. Nosotros podemos ver a Dios como un Padre bondadoso, un Padre con el que se puede dialogar, un Padre con el cual nosotros podemos ser confidentes, así como un hijo, y tenemos que ser cariñosos con nuestro Padre, como un hijo es cariñoso con nuestro Padre. Si somos cariñosos con nuestros padres terrenales, pues tenemos que serlo mucho más con nuestro Padre que está en el cielo. Y dice el San Luis María que si por desgracia nosotros llegamos a ofender a Dios, ella permitirá que nosotros nos humillemos a tal punto delante de Él que le pediremos perdón humildemente y podamos incluso tenderle a Él la mano con sencillez, y Él nos levantará de nuestra propia ruina, de nuestro propio pecado, pero siempre con amor, sin turbación ni inquietud, y nosotros podemos seguir caminando con Él y hacia Él cada día. Otro efecto maravilloso de la consagración total a la Santísima Virgen María es que podemos tener una comunicación de María y de su espíritu. El alma de María estará en ti para glorificar al Señor, y su espíritu se alborozará por ti en Dios, su Salvador, con tal de que permanezca fiel a las prácticas de esta devoción. Esto nos recuerda a nosotros el Magnificat. El Magnificat es una oración maravillosa y llena de la mayor espiritualidad que cualquier persona haya hecho, y salió del corazón y de la boca de la Santísima Virgen María. Pero ella lo hizo en respuesta al reconocimiento que le hizo su prima Isabel, porque Isabel la reconoce a ella como la madre del Señor.
Y ella, en vez de vanagloriarse, tomó todas esas reconocimientos y los elevó al Señor. Ella no dijo, oh sí, es que yo soy la madre del Señor, es más, estoy embarazada de Dios. Ella no dijo eso, ¿verdad? Ella lo que dijo fue, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Ella siempre conservó esa característica de hija de Dios, sabiendo que era la hija predilecta del Señor. No se convenció tanto y sabía que todo dependía del Señor. Ahí radica la humildad de María. También nos dice que las cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra, donde el Espíritu Santo, al encontrar a su esposa como reproducida en las almas, vendrá a ellas con la abundancia de sus dones y las llenará de ellos, especialmente del de la sabiduría, para realizar maravillas de gracia. El Espíritu Santo es el esposo de María. Y si él encuentra un alma o el alma de sus devotos a imitación del alma de María, entonces el Espíritu Santo va a obrar milagros de gracia en esa alma. Y entonces nosotros podemos alcanzar a la perfección los dones del Espíritu Santo, especialmente el don de la sabiduría. Y con el don de la sabiduría nosotros podemos realizar maravillas de gracia, pero no por nosotros mismos, es por el mismo Dios que nos regala sus dones a través del Espíritu Santo. Y actuando los dones en nosotros, va a producir lo que nosotros también conocemos, o lo que San Pablo describe como los frutos del Espíritu Santo, que es diferente a los dones del Espíritu Santo. Y entre esos frutos del Espíritu Santo también está la fe. Por lo tanto, la fe es un regalo de Dios, pero es un fruto del Espíritu Santo. Y entre mayor sabiduría tengamos nosotros, entre nuestra alma sea más pura, el Espíritu Santo va a actuar mejor, y en la medida en que él actúa mejor, vamos a llegar a la perfección del don de la sabiduría. Y ese don de la sabiduría va a producir unos frutos en nuestra alma. Y uno de esos frutos es la fe. O sea que entre más pura sea nuestra alma, la fe nuestra va a ser más grande y mayor. En creer y en esperar y tener la confianza suficiente en nuestro Señor Jesucristo. Y por la devoción que tenemos a nuestra Madre, saber que a través de ella vamos a llegar siempre a los pies de Jesús. Dice que llegará el siglo de María. Esto es importante. ¿Y estamos en él? Llegará el siglo de María, que ya llegó. Este es el siglo de María, en el que muchas almas escogidas y obtenidas del Altísimo por María, perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, se transformarán en copias vivientes de la Santísima Virgen, para amar y glorificar a Jesucristo. El enemigo, el demonio, él sabe que ya está llegando a sus últimas. El demonio sabe que ya le queda poco de su reinado en la tierra. Y es por eso que él está desesperado en conquistar más almas. Es por eso que él está bombardeándonos a nosotros por todos los costados, por los 4 puntos cardinales. Y nos está bombardeando y bombardeando y bombardeando con mentiras, con engaños, con trampas, para que nosotros podamos alejarnos de este camino que nos conduce a la salvación de nuestra alma. Pero si estamos agarrados con la Santísima Virgen María, le va a quedar a este muy difícil poder vencernos a nosotros, porque María Santísima no lo permite, porque ella nos protege, porque ella nos ampara, y porque ella, siendo la reina del cielo y de la tierra, siempre le va a aplastar la cabeza, y él lo sabe. Y por eso es que está desesperado, porque el siglo de María ya ha comenzado.
Y por lo tanto, esas almas se transformarán en copias vivientes de la Santísima Virgen. Nosotros tenemos que aspirar a ser copias vivientes de la Santísima Virgen. Y cuando nosotros seamos copias vivientes de la Santísima Virgen María, entonces vamos a ser testigos vivientes de Jesucristo. A través de ella podemos alcanzar nosotros nuestra perfección como cristianos. Y como cristianos nosotros vamos a ser entonces testigos de Jesucristo. Otra característica de estos efectos maravillosos de la devoción a la Santísima Virgen María es la transformación, es la mayor gloria de Jesucristo. Tenemos otra, que es la transformación de María a imagen de Jesucristo. Entonces nos dice el santo de Montfort: si María, que es el árbol de la vida, está bien cultivada en ti mismo por la fidelidad a las prácticas de esta devoción, dará su fruto en tiempo oportuno, fruto que no es otro sino que Jesucristo, de lo que estábamos hablando. María es el árbol de la vida. Y si ese árbol de la vida está bien cultivado en nosotros, en nuestro corazón, si está bien arraigado, si está bien abonado, si está bien regado, si está bien cuidado, seguramente que los frutos van a ser abundantes, ¿cierto? Y ese fruto abundante no es más que el mismo Jesucristo. Por lo tanto, nosotros vamos a poder también mostrar a Jesucristo. Vamos a tener la capacidad, que no es nuestra, pero vamos a tener la capacidad de mostrarle a Cristo a los demás. Que ellos vean en nosotros el rostro de Cristo. Que nuestras palabras sean las palabras de Cristo. Que nuestras acciones y procederes sean las acciones y procederes de Cristo. Dicho en palabras más sencillas, vamos a dar testimonio de vida, pero solamente cultivando el árbol de la vida, que es María, en nuestro corazón. Por lo tanto, miren, es importante lo que dice el santo de Montfort. Veo a tantos devotos que buscan a Jesucristo. Unos van por un camino y una práctica, los otros por otra. Y con frecuencia, después de haber trabajado pesadamente durante la noche, pueden decir: nos hemos pasado toda la noche bregando y no hemos cogido nada, recordándonos el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 5. Porque Jesucristo es todavía muy débil en ustedes. A veces nosotros nos esforzamos, ¿verdad?, por ser buenos cristianos. Nos esforzamos por hacer obras de caridad. Nos esforzamos por buscar a Cristo. Y lo buscamos por diferentes caminos. Pero al fin y al cabo vemos que hemos hecho un trabajo vano y sin resultados positivos para nosotros, que no son unos resultados tangibles para nosotros. Porque Jesucristo es muy débil en nuestra alma. Tenemos nuestra alma llena de todo menos de Cristo. Pero también nos dice San Luis María que en María no hay noche, porque en ella no hay pecado. O sea, asemejando la noche con la oscuridad, con las tinieblas. En María no hay tinieblas, en María no hay oscuridad, en María todo es claridad, en María todo es luz, en María todo es noche, porque en ella no hay pecado, dice el santo de Montfort. María es un lugar santo. María es el santo de los santos, en donde son formados y moldeados los santos. Aquí habíamos hablado hace un tiempo de que todos los santos
tienen un amor especial por la Santísima Virgen María. Que sin ese amor especial es muy difícil llegar a la santidad. Y San Luis María de Montfort, en su libro de la verdadera devoción que estamos estudiando, nos ha dado infinidad de ejemplos. Y aquí hemos tratado nosotros a varios santos, ¿verdad? Sin embargo, no nos hemos convencido que el mejor camino para llegar a Jesús es a través de la Santísima Virgen María. De hecho, este programa se llama A Jesús por María. Y estamos convencidos que podemos llegar a Jesús a través de María, porque también estamos convencidos y creemos lo que nos afirmó San Luis María Griñón de Montfort, que es el camino más corto, más seguro, más rápido y más fácil para llegar a María. Y aquí también tuvimos un programa en el cual se nos explica en el libro exactamente por qué es un camino más fácil, más corto, más rápido y más seguro para llegar a la Santísima Virgen María. Y por eso también la importancia para mí de siempre cuando se hace el rosario, hacer las letanías, para reforzar todo lo que la Madre es para nosotros. Y ahí es donde decimos, Reina de los apóstoles, de los santos, ¿verdad? Usted sabe que preparando el final del libro, y después que termina el libro está la consagración a la Virgen. Entonces, preparando ese programa que vamos a tener al final de la consagración a la Virgen, que no se lo tienen que perder a todos. Nos hablan de la obligación que tenemos en una de estas partes de rezar las letanías a la Virgen María. Además, están descritas ahí. De pronto no vamos a tener tiempo de rezarlas. Claro. Pero sí vamos a dar un orden y un esquema de cómo se hace la consagración. Y hace como 3 años se hizo la actualización que hizo el Papa Francisco. Oh, sí. Sí. Le sumó 3 semanas. No, 3, que es Madre de la Misericordia, de los inmigrantes. Oh, las letanías. Las letanías. Sí. Así es. Bueno, la mayor gloria de Jesucristo. Por medio de esta práctica, ya vamos a terminar y nos quedan... Nos quedan 5 minutos. 5 minutos. Este tiempo, ¿por qué se pasa tan rápido? Yo no sé, por eso le digo que este programa deberíamos de hacerlo 2 horas, porque yo siento que empezamos a entrar en el tema cuando ya tenemos que irnos. Cuando nos emocionamos ya tenemos que irnos. ¿Qué problema? 5 minutos. 10 minutos. Ok, muy bien. Nos dice aquí nuestro productor que tenemos todavía 10 minutos, gracias a Dios. Que dice que 10, ¿verdad? Ok, la mayor gloria de Jesucristo. Okay. Nos dice el santo de Montfort que por medio de esta práctica, observada con toda fidelidad, darás mayor gloria a Jesucristo en un mes que por cualquier otra, por difícil que sea, en varios años. Si nosotros observamos esta práctica con devoción, vamos a dar gloria a Dios, mayor gloria a Dios en un mes que a través de otra práctica que hagamos por muchos años. Y por muy difícil que sea esta, la práctica de la verdadera devoción. Y las razones que nos da el santo son las siguientes. Vamos a tratar de explicarlas una a una antes que se nos acabe el tiempo. Okay. Dice, si ejecutas todas tus acciones por medio de la Santísima Virgen, abandonarás tus propias intenciones y actuaciones, aunque buenas y conocidas, para perderte en las de la Santísima Virgen, aunque te sean desconocidas. Oh prodigio eres, oh María, solo tú sabes realizar prodigios de gracia en quienes desean realmente perderse en ti. Es una aclamación, una exclamación y una alabanza que hace el santo de Montfort, y yo quise traerla a colación porque nos hace recordar
que si nosotros ejecutamos todas nuestras acciones por medio de la Santísima Virgen María, vamos al final a abandonar nuestras propias intenciones y nuestras propias actuaciones. Y vamos entonces solamente a dejarnos guiar por la Santísima Virgen, así vayamos por caminos desconocidos. Pero nuestra fe y nuestra confianza en ella nos va a decir que así sea un camino desconocido, vamos a estar seguros porque ella nos va a proteger. A mí me gusta mucho que cuando los hermanitos y hermanitas de la Legión de María van a hacer su trabajo legionario, ellos se reúnen, si van 2, 4, los que vayan, se reúnen y antes de comenzar el trabajo hacen una oración, encomendándose a la Virgen María, para que sea la gracia de Jesús actuando a través de María, que se refleje en ellos y puedan llevar un mensaje de salvación y de esperanza a las personas con que tienen el contacto. Y después que terminan el trabajo legionario, se reúnen también y vuelven a hacer otra oración en acción de gracias. Eso es bonito porque eso es ponerse en las manos de María y poner toda la confianza en María. Así de pronto nosotros vayamos a un lugar desconocido, a veces con temor porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar ni con quién nos vamos a encontrar, pero tenemos la confianza de que es María la que abre esas puertas y la que va delante de nosotros, los legionarios, para poder ella suavizar los corazones de las personas. Y la paz que eso nos da, porque a veces estamos abrumados con problemas, con situaciones, pero como decíamos, cuando se lo entregamos a la Virgen y que ella nos ayuda, es impresionante de cómo toma otro rumbo. Claro. Cuando confiamos en la Virgen. Recuerdo cuando estaba narrando lo del libro, de alguna manera la Virgen siempre nos lleva de su mano. Yo recuerdo que a veces iba a un parcial a la universidad, a un examen, y lo primero, cuando yo iba ya llegando a la universidad, era rezar el Ave María, lo que durara el camino, ¿eh? Y cuando yo llegaba ya a la hora del examen, era una paz. Entonces, se me viene eso a la mente de confiarle, de lo que está hablando, de confiarle todo a la Virgen María, porque como toda madre, va a procurar que nosotros estemos bien. Yo hace un tiempo estoy tratando de escribir mis experiencias con la Virgen María, hacer pronto un pequeño bosquejo. Y es más, tengo un título que le di hace muchos años en una presentación muy corta que hice hace muchos años cuando vivía en la Florida. Dice, mis mujeres y yo. Y recuerdo que mi esposa estaba y me miró eso. Sí, mis mujeres, porque es que la influencia que yo he tenido es de mujeres, de mi abuela, mi mamá, la Virgen María, mi esposa, ¿verdad? Sus hijas. Mi hija, Su hija. mi hija, mis nietas, Ajá. 4 nietas, ya las puedo agregar, ¿verdad? Claro. Y toda la experiencia que yo he tenido, pero todo es un escrito que tengo basado en la fe mariana y en la experiencia que tengo con María. No lo he escrito, pero lo tengo aquí en mi mente y algún día lo voy a escribir y a lo mejor hagamos un programa aquí. Interesante. A eso, de las experiencias que hemos tenido con ¿Y ya María. pensó en el tema o todavía no? Oh, sí, ya lo tenemos. Ya, por lo pronto tenemos el bosquejo en la cabeza. Ahora ese bosquejo tenemos que pasarlo de la cabeza al papel, que ahí está lo difícil. Claro. Porque a veces nos encontramos con peajes que tenemos que, y es difícil que pase de aquí a la mano, ¿verdad? Sí. Es muy difícil. Bueno. Sí. Pero hay que encomendárselo a la Virgen. Y seguramente que va a ser posible con Correcto. el favor de Dios y con la ayuda de María. Dice, en los últimos 5 minutos, dice, quien se consagra a María por estas prácticas como quiera, que no estima en nada cuanto piensa o hace por sí mismo, ni se apoya ni complace, sino en las disposiciones de María,
para acercarse a Jesucristo y dialogar con Él. ¿Quién se consagra a María por esta práctica que San Luis María recomienda? Como quiera que no estimen nada cuanto piensa o hace de sí mismo, porque todo va a depender de María, no de mí mismo. Yo puedo poner todo mi esfuerzo, pero ese esfuerzo es vano si no tiene la ayuda y tiene el beneplácito de la Santísima Virgen María. El que ejercita la humildad mucho más que quienes obran por sí solos. Eso nos permite María. Ejercitar la humildad cuando obramos a través de ella que cuando obramos por nosotros mismos. La otra característica es que la Santísima Virgen María, a causa del gran amor que nos tiene, eso es importante, a causa del gran amor que María nos tiene, acepta recibir en sus manos virginales el obsequio de nuestras oraciones. Comunica a estas una hermosura y esplendor admirable y las ofrece por sí misma a Jesucristo. Hemos hablado en otras ocasiones que todas nuestras intenciones, todas nuestras obras, todas nuestras oraciones, todos nuestros proyectos, tenemos que ponerlos en la mano de María, porque ella incluso las adorna. Ella las toma en sus manos virginales, las adorna, las pule, les quita las imperfecciones y se las presenta ella misma a su Hijo Jesús. Yo creo que eso de las cosas más lindas que he aprendido de estos programas y de esta enseñanza que nos ha dado, me imagino ahora cada vez que hago una petición a nuestra madre, cómo ella lo está adornando para el Señor. Para el Señor. Sí, se me hace algo muy hermoso. Hermosísimo. Y por último, siempre que piensas en María, ella piensa por ti en Dios. Siempre que nosotros pensamos en María, ella piensa por nosotros en Dios. Qué lindo. Siempre que alabas y honras a María, ella alaba y honra a Dios. Y yo me atrevo a llamarla, dice el santo, yo me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues solo existe con relación a Él. También la llama el eco de Dios, ya que no dice ni repite, sino Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Cuando la alabamos, amamos, honramos o nos consagramos a ella, entonces alabamos, amamos, honramos y nos consagramos a Dios por María y en María. Qué hermoso. Wow. Vamos a repetir esto para que les quede a los que nos siguen por las plataformas digitales. Uh-huh. Siempre que piensas en María, ella piensa por ti en Dios. Siempre que alabas y honras a María, ella alaba y honra a Dios. Y dice el santo que él se atreve a llamarla la relación de Dios porque solo existe con relación a Él, a Dios. O también se atreve a llamarla el eco de Dios, ya que no dice ni repite, sino Dios. Por lo tanto, si nosotros decimos María, María, ella dice Dios. Entonces cuando rezamos el rosario que decimos, Dios te salve María, 50 veces ella dice Dios. Cuando la alabamos, cuando la amamos, cuando honramos y nos consagramos a ella, entonces ella, a través de ella nosotros alabamos, amamos, honramos y nos consagramos a Dios por María y en María. Por lo tanto, la invitación que le hacemos hoy, no le vamos a dejar tarea, pero sí le vamos a hacer una invitación. Que tratemos en lo posible
de alabar, amar y honrar a María y consagrar todas nuestras acciones a María, para que de la misma manera nosotros podamos alabar, amar, honrar y consagrarnos a Dios a través de María, y que nuestras acciones también sean hacia Dios por María y en María, por María, a través de María y en María, para que nuestras acciones puedan ser de alguna manera aceptadas y sean bendecidas por el mismo Dios. Que así sea. Que así sea. Muy bien, hemos terminado entonces el programa número 12. Número 12. 12. Increíble, increíble cómo se ha pasado el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Y ya nos quedan tres programas más, y el último, que es el de la consagración. Vamos a explicar cómo se hace la consagración. De hecho, ese libro, ese día, voy a traer 1 o 2 libros que yo tengo, que son 2 versiones diferentes, para que los que nos siguen puedan tener también la posibilidad de conseguirlos, de comprarlos en las librerías católicas, por internet, ¿verdad? Yo tengo 2 versiones, pero hay varias, y tengo 2 versiones. Bueno, entonces, ¿nos regala la oración, diácono? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido realizar este programa. Gracias, Señor, porque hemos aprendido a amar mucho más a María, a honrar a María, a pensar más en María. Y que esta devoción sea cada día más grande hacia María, porque es la única manera de amarte, honrarte, de rezarte, de alabarte y de tener más devoción por ti, siempre con María y en María. Te pedimos, Señor, que nos regales tu gracia y tu bendición cada día, a nosotros y a todos los que nos siguen. Amén. Amén. Nos ponemos en manos de la Santísima Virgen María y decimos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Amén. Pueden estar en paz e ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos vemos entonces la próxima semana. Si Dios lo permite, y recuerde